De hecho, no creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Para mí todo sucede porque tiene un propósito, porque nada en este mundo se mueve. De hecho, ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, y nuestros cabellos están contados por Dios. Así que si eso pasa, en algo que es nuestro, si yo les preguntara a ustedes cuántos cabellos tienen, ustedes van a decir, no tengo ni idea, apenas contaré con los que quedo en la mano cuando me paso mi mano por el cabello. Solo puedo contar eso. Entonces, si nosotros aún no lo sabemos y Dios lo sabe, imagínate entonces todo lo que está pasando en nuestras vidas, y todo cómo está milimétricamente puesto. Entonces no sucede nada por casualidad, ustedes no están acá por casualidad, pero para que esa causalidad, que realmente no es casualidad, sino que esa causalidad haga algo, y esa diosidencia ejerza su poder, se necesita de algo, y se necesita de algo que ustedes deben hacer, y es que su mente y su corazón necesitan abrirla un poquito. Siempre les pido esto, porque acá seguramente van a escuchar cosas que van a incomodar, va a molestar, va a hacer ruido. De pronto yo digo una palabra, de pronto yo hago un gesto, de pronto yo me muevo, de pronto yo no sé qué haga y a ustedes les incomode. Espero que no, pero suele pasar. Entonces estén muy atentos, porque este servidor que tienen aquí al frente solamente es un reflejo de sus vidas. Ustedes en un momento, en algún plano físico, lo pactaron para que estuviéramos acá, yo compartiendo esta información. Yo soy un reflejo suyo de ese yo consciente, posiblemente. Estoy acá diciéndoles, hey, ¿qué tal si vemos la vida de otra forma? ¿Qué tal si eso que llaman problemas quizás no es un problema y solamente es la oportunidad de aprender algo diferente y de conocer algo diferente? ¿Y saben a quién hay que conocer? A nosotros. ¿Por qué nos damos de botes contra el mundo? Porque no nos conocemos. Por eso estamos dándonos de golpes contra el mundo. Por eso decimos que tenemos problemas, y como no sabemos, entonces un problema lleva a otro, y así nos vamos. Entonces, les digo que abran su mente, abran su corazón un poquitico, para que esta información realmente llegue a sus corazones, y desde allí quede sembrada esa semilla, y que ustedes se encarguen de regarla todos los días. Esto es de todos los días, con un libro, con un video, con un podcast. Si resuenan conmigo en YouTube, encuentran información. Si resuenan conmigo en Instagram, encuentran información. Si resuenan conmigo, pues ahora les comparto mi número, o se lo piden a la persona que los invitó. Me pueden hacer una llamada, podemos conversar y podemos ver cómo puedo apoyar sus procesos, porque es esta persona que tienen al frente, que soy constelador familiar, pues simplemente ha llegado a todo esto porque me he dado contra el mundo, como seguramente le ha pasado en su larga vida o en su corta vida, en esta experiencia de vida, les ha pasado eso. Se han dado de golpes contra el mundo en alguna área de sus vidas, en las relaciones, en la salud, en las finanzas. En mi caso fueron las finanzas, donde tuve muchas situaciones fuertes que me llevaron a que mi relación de 18 años se acabara, donde me alejé de mi hijo, donde me fui porque quedé debiendo dinero, porque hubieron amenazas y todo eso. Todo esto llevó, en mi caso, a que llegara a estos caminos. Y una vez cuando me pasa todo esto, eso fue en el 2018, conozco de las constelaciones familiares y empiezo a entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando en mi vida. Entendí que todo tenía una razón, que todo tenía un origen, que todo tenía un principio, que no estaban pasando las cosas porque sí. De hecho, aquí también les voy a recomendar una serie. Hay una serie en Netflix que se llama Dark, D-A-R-K, creo que sí se llama, Dark. Es muy chévere, habla de ese principio y de ese fin, que todo cuando creemos que algo termina, realmente está empezando, y cuando algo está empezando, muchas veces está terminando. Entonces es el ciclo de la vida, que es el ciclo del infinito.
ya el 8 acostado, el número del infinito. Entonces, ahí van a entender. Entonces, empiezo a entender cuando estaba en este revolcón de vida, empiezo a entender por qué estaba pasando muchas cosas en mi vida, ¿vale? Y pues, me sorprendí muchísimo porque lo que capto allí, el mensaje que me llega es que todo lo que estaba pasando en nuestras vidas, en este caso en el mío, tenía ese origen aprendido porque lo había visto, lo había escuchado y lo había sentido desde mi primera escuela, desde esa primera escuela que se llama Hogar, y que habían 2 tutores, papá y mamá. ¿Listo? Entonces de ahí es cuando parte todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una cosita que de pronto ustedes les voy a ayudar para que lo hagan, les haga sentido, y es que la palabra universo, ¿sí? Viene de la palabra la palabra universidad viene de la palabra universo. ¿Sí ves? Ahora, ¿a qué vamos a una universidad? A aprender. Entonces, si este es un universo, ¿qué vinimos acá? Vinimos a aprender. Entonces, estamos aprendiendo. ¿Y qué estamos aprendiendo? A vivir esta vida. ¿Y cómo se vive esta vida? En amor, en tranquilidad, en paz, porque nadie quiere vivir la vida en caos y conflicto. Pero, ojo, si nosotros venimos a aprender del amor, para aprender del amor quiere decir que hay unas asignaturas que nos van a llevar a experimentar lo que no es el amor, para que podamos conectar. Entonces, si estamos o hemos experimentado alguna situación en las 3 principales áreas que son las finanzas, la salud y el amor, alguna situación fuerte, quiere decir que pues esa asignatura está haciendo que saque de nosotros todas esas herramientas que necesitamos para afrontar la vida, ¿vale? Y que necesitamos ir más a profundidad, necesitamos aprender más, que hay algo que todavía no hemos entendido, que es desde un estado de conciencia que se recomienda, pues busquemos otras maneras más fáciles de hacerlo, levantemos la mano, pidamos apoyo a un Giovanni. Bueno, en internet van a encontrar muchas personas, muchos coaches espirituales, de programación neurolingüística, muchos que te van a apoyar en este proceso. Está Tony Robbins, está John Maxwell, John Hanley, está Ricardo Ponce, está Diego Dreyfus, está Enrique Corbera, está Gloria Rollave, está Gonzalo Gallo. Bueno, hay muchísimos. Y está este servidor, ¿sí? Que podemos, que estamos dispuestos a decirle, ven, yo te acompaño. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de levantar la mano, que fue lo que me pasó a mí en ese momento que estaba allí en esa reunión de constelaciones, cuando yo levanto la mano y digo, no me la sé, ¿qué es lo que hay que hacer? Y me dispongo a escuchar eso que yo no sabía, que todo lo que venía, todo lo que yo estaba viviendo y que estaba viviendo en ese momento eran por cosas aprendidas y por situaciones que a algunas no me correspondían, y que esos tutores, como les decía ahorita, que era papá y mamá, que me habían dado una educación, pues, y una educación que no era muy funcional. Era una educación no muy funcional. O les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que lo que ustedes están viviendo hoy, como la están viviendo, si tuvieron unos tutores, si sus tutores, si las personas responsables de su vida, de guiarlos en este camino, les enseñaron eso, quiere decir que ellos, la información que tienen no es funcional, no funciona, ¿sí? Tienen muy buena intención, pero no es funcional. Y entonces, como no es funcional, entonces nosotros vamos arrastrando con todo eso. Por eso el tema de hoy, por eso les puse el tema de hoy, cómo desapegarnos o cómo desprendernos de papá y mamá, de nuestros padres. Ahorita les voy a leer, espero que ustedes hayan buscado el versículo que hay en la Biblia en Lucas 14:26. Hoy en día les voy a contar una cosa. Hoy en día he aprendido, gracias a todo este proceso de conciencia, a leer esa parte bíblica o a escuchar la palabra de Dios que dicen, o escuchar el mensaje bíblico. Yo le llamaría el mensaje bíblico, a escuchar ese mensaje bíblico desde un estado no religioso,
yo le quito la religiosidad y entonces voy a profundidad y empiezo a escudriñar las escrituras para ver qué encuentro allí, qué me hace sentido, porque esa es la invitación que les hago a ustedes. Si están escuchándome, quédense con lo que les haga sentido, ¿vale? Eso vayan, investiguenlo. Y lo que no les haga sentido, pues cuestiónenlo por qué no les hace sentido, porque seguramente ahí hay algo que necesitan aprender, ¿vale? Entonces, y siempre lo digo también, no me crean nada, por favor, no me crean nada, porque esta es información que yo he validado, es información que a mí me ha hecho sentido, y no quiere decir que estrictamente así que tiene que funcionar, pero sí estoy seguro que si ustedes se dan el permiso de por lo menos investigarlo, van a encontrar cosas allí muy interesantes. Entonces, no me crean nada, y estoy diciendo cosas que a mí me resuenan y por eso las quiero compartir. Y pues si ustedes están acá, ya están acá, ¿sí? Así sea que se hayan conectado por descarte, pues hombre, no se cierren a ver otra posibilidad, ¿vale? No se cierren a ver otra posibilidad. Entonces, les contaba que por eso quise hoy tocar el tema de, creo que hace 8 días fue lo de las lealtades familiares. Sí, creo que fue ese, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda? Me lo puede escribir ahí. Creo que fue lo de las lealtades familiares. Y esta vez quise hablar del tema de papá y mamá, pero ya desde un tema bíblico, es decir, no lo está diciendo Giovanni. Yo les estoy invitando es para que ustedes también vayan y lo verifiquen y lo validen por sus propios medios. Porque, pues, no, la idea no es seguir siendo borreguitos que los que vamos a la iglesia y en la iglesia dicen X cosa, o los políticos dicen tal cosa, o papá y mamá dicen tal cosa, y tenemos que hacer lo que ellos dicen. Y no, o sea, no funciona así, no ha funcionado, nuestra vida no ha funcionado porque estamos siguiendo a otras personas que estaban con información errada y seguimos derechos para el desfiladero y nos estamos dando golpes contra el mundo porque estamos siguiendo personas que no hace sentido, no resuena. Entonces la invitación es que se cuestionen eso. Yo cuando estaba en ese salón de constelaciones familiares, ya vuelvo y les digo, ya había tirado a la nada una relación de 18 años, ya había destruido mi matrimonio, estaba endeudado hasta el cuello, me había ido del país. Yo dije, ¿ya qué más sigue? Entonces, cuando me dispuse y empezó la persona a compartir su mensaje, a que nosotros nos dispusiéramos a encontrar otra forma, como que él nos prestó unos lentes, y yo con esos lentes de él, yo decía, claro, marica, ya entiendo por qué estamos como estamos, ya entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Y les quiero contar una cosita muy importante acá, y aquí está Milena, que resulta que yo tengo 44 años, ¿cierto? Y en mi vida he tenido 2 accidentes de tránsito, y en los 2 accidentes de tránsito ha sido en el primero me choqué contra un automóvil de frente y me fracturé la tibia. En ese momento yo iba conduciendo la motocicleta y la persona que iba atrás, era un primo mío, se fracturó el tabique. En el siguiente accidente, casi 10 años después, chocamos ya no de frente contra un auto, chocamos de frente contra una tractomula. Y en ese accidente yo iba de parrillero y la persona que iba manejando la motocicleta muere. Y yo me fracturo, en esa ocasión me fracturó mi pelvis y me fracturó mi brazo izquierdo. Y entonces ya tenía 2 accidentes, eso fue como en el 2009. Entonces cuando yo estaba en ese salón de constelaciones familiares y la persona estaba allí explicando todo, por qué vivíamos lo que vivíamos, por qué nos pasaba lo que nos pasaba, él dice, es que nosotros repetimos cosas y lo que nosotros lo repiten nuestros hijos. En ese momento mi hijo tenía 18 años, entonces yo dije, venga, si esto es así, voy a empezar a hacer memoria, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Sí? Que yo no haya resuelto o que ya me dé indicios de que lo que él está diciendo, el facilitador está diciendo, es cierto, a ver si me hace sentido. Y resulta que a ese momento, que mi hijo tenía 18 años, ya tenía 2 fracturas, yo tenía ya 2 fracturas, bueno, tenía 3,
pero de 2 accidentes. Tenía 3 fracturas de 2 accidentes, una en la tibia, otra en la pelvis y otra en mi brazo izquierdo. Todas de mi lado izquierdo, de mi lado izquierdo. Y yo dije, sí será, vamos a ver. Resulta que cuando veo, empiezo a hacer memoria y me acuerdo de mi hijo. Yo dije, a ver, mi hijo, ¿qué ha tenido que a mí me haya pasado? Empecé a recordar cuando dije, claro, mi hijo tiene ya 2 fracturas, también ha tenido 2 fracturas, no del mismo calibre, pero tiene 2 fracturas. Yo tenía la duda de una, lo llamo y le digo, hijo, tú te fracturaste, él se había fracturado la clavícula y un dedo. Entonces yo no me acordaba de qué lado eran. Cuando yo le pregunto, él me dice, papá, son del lado izquierdo. Yo me había fracturado, mis fracturas son del lado izquierdo. Yo dije, pero entonces hasta ahí dije, ¿sí será? Vamos a ver. Entonces seguí echando memoria. Entonces yo dije, me acordé que mi hijo se había caído, se había ido de cabezas, de frente, y se despicó este diente delantero del lado derecho, ¿sí? Y resulta que yo dije, bueno, ¿a qué edad? Entonces empecé a echar memoria y dije, ok, era más o menos como entre 8 o 9 años. Cuando voy a mi pasado, encuentro que a esa misma edad me había pasado lo mismo y me había fracturado el mismo diente. Y yo dije, ya no voy a seguir averiguando más, ya entendí, ok, listo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo dije, listo, si esto pasó ahí, yo amo a mi hijo, ¿cierto? Como seguramente todos los que de aquí como padres, no me cabe duda que aman a sus hijos. Entonces yo dije, voy a hacer algo para empezar a cortar cadenas. Y empiezo a trabajarme. Y una de las cosas que encontré allí es que hay que hacer las paces con el pasado y hay que revisar qué fue lo que aprendimos hasta los 12 años de edad. Voy a realizar un taller de padres conscientes, es virtual, y en este taller explico mucho más a profundidad hasta qué edad aprendemos, cómo aprendemos de los 0 a los 5, qué aprendemos de los 0 a los 5 años, de los 5 a los 12 y de los 12 en adelante. Y cómo allí, qué se codifica allí, se codifica el dinero, cómo codificamos todo este tema de la honradez, de las relaciones, del trabajo, todo eso, en qué edad se codifica. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ser conscientes, cuando yo empecé a hacer conciencia de eso, empezaba a mirar qué pasó de mi proceso de vida hasta los 12 años y tuve ausencia de mamá. Yo tuve ausencia de mi mamá. Yo lo digo en esta forma cruda, hoy en día no lo veo así, pero porque pues he hecho un trabajo más a fondo, pero yo tuve abandono de mamá. Mi mamá, yo tenía 5 años, mi mamá nos entrega a mi papá y yo lo vivo como un abandono, pero no fue un abandono fuerte, solo que en mi inconsciente se quedó de que como que la vida te desprende, no sé si me haga entender, es como que mi mamá nos entrega a mi papá dice, yo me llevo a mis hijos, y mi mamá ni corta ni perezosa, y así, mío, usted se los puede llevar, usted también los hizo. Y entonces nos vamos con mi papá. Y pues nosotros niños, uno de niño pues no toma decisiones propias en ese momento, solo si no están autorizadas por los padres. Y mamá pues autoriza que nos vamos. Entonces yo sentí que el desprendimiento valía, era como si nada, o sea, no tenía por qué apegarme a nada. ¿Qué me llevó esa programación? Presten atención. ¿Qué me llevó esa programación a mí de ese momento? Y todo esto sucedió en ese momento mientras que el facilitador explicaba cómo era que aprendíamos y cómo se quedaban grabadas las memorias en nuestro inconsciente. Entonces resulta que yo ahí había tenido, a mí me pasaba algo. Resulta que en las relaciones de pareja, cuando yo me desprendía de una novia o de relaciones, no me daba tan duro. Ya a mí no me daba muy duro el desprenderme de una relación. Y yo decía, tan raro, pero yo veo a personas que sufren, que lloran, se quieren ir a tomar, eso se vuelve en una nada porque se separan, pero a mí no me hace nada. Ok, yo pensé que eso era normal. Y también a mí no me afecta mucho el tema de la muerte. Hoy en día hoy en día ya lo entiendo, pero lo comprendo mejor. Yo lo comprendo que la muerte es una transición. De hecho, no morimos, simplemente hacemos una transición de materia a energía, ¿vale? Entonces, como que a mí me cuestionaban eso y yo decía, pero usted es muy frío,
usted es muy parco, usted no tiene sentimientos. Y yo decía, pero tan raro, ¿será que sí? O sea, ¿será que no tiene que llorar cuando lo dejan? O sea, ¿será que es así como funciona esto? No lo entendía mucho, pero resulta que como nosotros en esta universidad, en este universo, en esta universidad, venimos a aprender a través de 3 áreas principales que son las finanzas, la salud y las relaciones, ¿cierto? Como se los dije, pues resulta que como no lo aprendía mucho, no aprendí a través de las relaciones, la vida me lo iba poniendo a través de otra área. Me decía, no, cambiémoslo de salón porque aquí no está aprendiendo. Entonces me cambió de salón y me sacó de las relaciones y me puso en las finanzas. ¿Y qué pasa en las finanzas? Tuve una quiebra financiera, como les conté, que me tiró a lona, el haberme desprendido del dinero. Entonces mira cómo ese tema del dinero fue lo que me llevó a todo ese caos. Y entonces, estando ahí, escuchando al facilitador, entendí por qué era que me costaba, por qué me era tan fácil desprenderme de las relaciones y por qué el dinero, que aunque lo desprendía, llegó un punto en el que ya me dolió. ¿Y qué fue? Que como el desprendimiento, el abandono de mamá fue sutil, no fue en violencia, pero fue un desprendimiento de mamá, del amor de mi vida, ¿sí? Porque para nosotros los hijos y los hombres, nuestro primer referente en el amor es mamá, y para las mujeres el primer referente en el amor es papá, por eso ese crucecito ahí. Entonces cuando yo entiendo que no había, que mamá había hecho esa acción, yo dije, ok, ahora entiendo. Mamá me enseñó que el desprenderse del amor no había por qué llorar, todo podía ser porque sí, y estaba bien. Entonces mi programación se quedó de que todo lo que llegara a mí y que me generara algún apego, lo tenía que soltar. Por eso iba soltando parejas, por eso iba soltando dinero, y no me dolía. Pero claro, llegar un momento en que por más que no te duela, va a llegar una situación que te va a confrontar. Pues a mí no me dolía desprenderme del dinero, pero lo que acarrió eso después, las amenazas y todo eso, pues eso sí dolió, y eso sí me mandó a terapia, ¿sí? Pero entonces, estando ahí, entendí que habían programaciones, y les doy otro dato, y les doy este dato. Todos aprendemos hasta los 12 años de vida, de 0 a 12. Ahí aprendemos. Aprendemos el 80% de lo que luego vamos a validar. Después de los 12 años, empezamos, les repito, a validar esta experiencia de vida. Por eso los hijos después de los 12 se vuelven muy rebeldes con los padres. ¿Por qué se vuelven rebeldes con los padres? Porque ellos empiezan la exploración, empiezan como que lo que les decían en la casa, lo que veían en la casa no les hacía sentido. Entonces como que dicen, no, es que lo que dice mi papá, que el dinero no sé qué, que tengo que trabajar para ser alguien, que es que lo veo al siendo infiel, pero luego lo veo abrazando a mamá. Yo no entiendo eso. Entonces, como eso no le hace sentido, después de los 12 años se van a validar. Y claro, ¿qué se encuentran? Con más jóvenes que están validando y todos perdidos. Y como están perdidos, pues más fácil es drogarse, ¿no? Porque la droga te saca de la realidad. Y por eso viene el tema de drogadicción, de alcoholismo y todo ello. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo aprendemos que hay que revisar, que lo que esté pasando en nuestras vidas, hay que mirar hacia atrás? Hay que mirar hacia atrás. Por eso es que quise poner el tema de hoy. Porque yo lo puedo decir, ustedes pueden decir, oiga, pues Joan tiene, sí hace sentido, pero ¿cómo así que papá y mamá me enseñaron? Si a mí la que me puso cachos fue mi esposa, mi ex esposa, y con eso fue que me confrontó, y a mí la que me ha hecho sufrir es los que me han pagado mal son mis amigos. ¿Cómo así que tengo que ir a revisar hacia papá y mamá? Pues déjeme decirle que sí, tienes que ir a revisar eso. Entonces aquí viene un tema. ¿Listo? Una cosa es entender qué fue lo que yo aprendí
Ahora, ya desde este estado de conciencia, si tú sigues imitando a papá y mamá, a los hermanos, a la pareja, a los hijos, si sigues imitando eso, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y aquí es donde ya quiero hacer referencia al mensaje, a ese mensaje bíblico que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo Jesús, lo dijo el Maestro. Entonces, cuando no tenemos esta mente abierta y este corazón abierto, esto va a ser muy fuerte. Y esto casi no. Y lo digo porque estuve mucho tiempo en iglesias, en la vida cristiana. Estuve mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo. Comí mucha Biblia desde un estado religioso. Y esto no lo llegué a escuchar allá. Si lo recuerdo por allá, quizás una vececita lo habré escuchado. Que recuerde. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez a las iglesias que estén asistiendo o a las que hayan asistido. ¿Alguien me puede decir ahí o comente? ¿Alguien lo ha escuchado? Y no se escucha hoy, yo lo digo. Y ya entiendo por qué no se escucha. Porque es que es muy fuerte, porque es muy profundo de comprender. Y realmente la profundidad que hay acá y lo que quería decir el Maestro Jesús no es que tienes que mandar a la chingada o a la porra, tienes que mandar a tus padres y tienes que negarlos y tienes que deshacerte. No, porque entonces también sería paradójico cuando él en otro versículo, él no, pero en otro versículo de la Biblia habla de honrar a papá y mamá. Y es un mandamiento, creo que es el 5º mandamiento. Y es el único mandamiento con promesa. Y ese mandamiento de con promesa, de honrar a papá y mamá, ese sí lo dicen todas las iglesias. Todas las religiones a las que asistía, ahí lo escuchaban. Pero también luego lo comprendí. Y es que honrar a papá y mamá nos metieron ese cuento mal, porque nos pusieron a vivir la vida de papá y mamá, nos pusieron a trabajar para papá y mamá. Y entonces hoy vemos personas que se van para otro lugar del mundo o se cambian de ciudad porque dicen, voy a ir a trabajar para ayudar a mi papá y a mi mamá que me dieron la vida. Mire, usted puede regalarles una ciudad completa a su papá y a su mamá, nunca les van a pagar la vida. ¿Cómo se paga la vida? Nunca. Entonces es una deuda y esa deuda viene de culpa. Por eso las deudas, después hablaré de esto, las deudas es igual a culpa, las enfermedades es igual a culpa. Y esas culpas vienen de generación en generación. Entonces, honrar a papá y mamá no es vivir la vida de papá y mamá, ¿sí? Es vivir mi vida. Si a ustedes, su pareja les regala una camisa o una blusa, mujeres, si su pareja les regala una camisa o una blusa, ¿cómo sería la forma de honrar y de agradecer esa camisa o esa blusa? Y les aseguro que la respuesta es poniéndosela, no es guardándola. ¿Sí o no? Imagínense que ustedes les regalan una camisa y una blusa y ustedes salen al momento a comprar otra camisa para devolver el mismo favor. Y entonces, como le regalaron una camisa, ustedes salen a comprar el almacén. Y como le regalaron una chocolate, usted salió a comprar más chocolates. Pero el que te dieron, tú no lo usas y no te lo comes. Si te regalan chocolate, no te lo comes. Los guardas. ¿Tú crees que ahí estarías honrando? ¿Tú crees que ahí estarías agradeciendo? Y ojo, porque esta analogía aplica para todo. Vuelvo y les digo, si están acá, abran su mente para que algo haga sentido. ¿Listo? Entonces, familia, honrar a papá y mamá es vivir, disfrutarme y ponerme esta vida, ponérmela. Pero nos dieron vida y nosotros vamos a salir a comprar casa, carro para darle a ellos. Eso no es honrar la vida. El ejemplo que les acabo de poner, como si, vuelvo y les digo, como si salieran a comprar
10 camisas porque le regalaron una para devolverlas. ¿Cree que así funciona? Eso no funciona así. Funciona es cuando yo les digo a papá y mamá, gracias. O si son padres adoptivos, gracias por haber cumplido esa función que mis padres biológicos no pudieron hacer. No pudieron hacer, por la razón que haya sido. Entonces, gracias papá y mamá. Pero hoy voy a vivir mi vida. Hace poco le redacté una carta hermosa a mi hijo de liberación. Que si ustedes se animan, los que están acá, y que se animan a estar en el taller de Padre Consciente, lo van a aprender. De liberación, de liberar a esos hijos. Entonces, recibimos de papá y mamá vida. Eso recibimos de ellos. Ellos se juntaron y en un acto sexual, posiblemente había amor, pero en un acto sexual, ¡pum!, ahí aparecimos nosotros. Y entonces facilitaron, nos dieron un vehículo para que exploremos esta vida. ¿Qué tenemos que ir nosotros? Ir a explorar la vida. Cuando nosotros somos felices, simbólicamente al universo le estamos diciendo: universo, gracias, escogiste los mejores padres, pactamos los mejores padres para que yo me materializara. Y ahí estamos agradeciendo. Y eso es honrar a papá y mamá. ¿Sí ven? Quise hacer este paréntesis para explicar ahí, porque es que esa parte sí la hablan. Pero esto que les acabo de leer, que si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, lo dijo Jesús. Y lo dijo Jesús porque sus discípulos se lo preguntaron. Si sus discípulos le preguntaron esto, quiere decir que los discípulos tenían información de que arrastramos con cadenas de dolor y sufrimiento. Y Jesús les responde a ellos: y si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser discípulo mío. Y ojo, seguir a Jesús no era seguir a Jesús físico, no era seguir a Jesús al mensajero, porque también lo he hablado acá. No es el mensajero, es el mensaje, es el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Amor. Mira, ustedes pueden coger la Biblia y leérsela todo lo que quieran, Yo se la resumo en esto. Yo le voy a resumir la Biblia en esto. Ámense unos a otros, ¿sí? Ámense unos a otros. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahí se lo resumo. Y eso, en una sola palabra: amor. ¡Pum! ¿Qué van a encontrar en la Biblia a través de todas las parábolas, de todas las enseñanzas? Al final, ¿qué resume eso? Amor. Entonces, si Jesús le comparte a sus discípulos y les dice: es que me quieren seguir a mí, tienen que hacer esto. Ahora bien, como Jesús siempre hablaba en parábolas, ¿sí? En parábolas, para que este cerebrito que se maquinea, que funciona a través de imágenes, cree imágenes, porque cuando yo cuento parábolas, que le pongo historia, le pongo imágenes, entonces el cerebro va creando imágenes, como diapositivas, y las va pegando. Y ahí crea historias. Entonces, crea una historia. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque el mensaje, si hoy tú lo lees, tú lo entiendes. En ese entonces, cuando Jesús hablaba en parábolas, para esas personas que era en otro tiempo, en otra época, no había la tecnología que hoy en día, no había todo esto, se entiende igual, entendían igual esas personas de ese momento y entienden igual las personas de hoy en día. Imagínate la sabiduría. Entonces, hablaba en parábolas. Y él les decía, y esta parábola a lo que hace referencia es que si tú sigues, ojo que aquí lo voy a poner esta parte, si tú sigues las creencias, los dogmas, los paradigmas, el sufrimiento, el dolor de papá, de mamá, de su mujer, de sus hijos, de sus hermanos, hermanas, y esa misma historia de sufrimiento y de dolor y de mierda que te has contado, si sigues con eso, no puedes seguirme. O sea, no puedes ser mi discípulo, es imposible. Es imposible que tú seas mi discípulo si estás creyendo que vas a vivir la vida de la misma forma en la que la estás viviendo. Si me vas a seguir a mí viviéndola como la estás viviendo, es imposible. Cuando las personas llegan a mí
Eh, yo sé que hay personas que han vivido procesos de mentorías de 30 días donde vamos a fondo. Yo les digo, tienen que desaprender, disposición para desaprender, para escuchar y para doblegarse. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que desnudarte completamente. Ahí sí, como dijo el filósofo aquel, solo sé que nada sé. Cuando tú tienes esa capacidad de decir, listo, dígame por dónde empiezo, entonces el universo, Dios, empieza a obrar sobre ti. Pero si yo sigo diciendo, es que así soy yo, así me hicieron, así crecí, así no eres tú. Y hay que entender otra cosa que también la digo en el taller de Padres Conscientes y la explico. Una cosa es temperamento, otra cosa es carácter. El temperamento se nace y el temperamento se hace. Y hay que entender cuál es mi temperamento. Cuando yo sé cuál es mi temperamento, entonces sé cómo enfrentar la vida. Si yo sé cuál es el temperamento mío y el de mis hijos, sé educarlos. Pero eso ya es parte de otro taller. Entonces, volviendo a familia, es que no podemos ser cosas diferentes siendo los mismos. Frase de Einstein también, ¿sí? Y es imposible, no es ni siquiera de pensarlo, es imposible que tú puedas transformar una situación desde el mismo estado de conciencia en el que fue creado. Es imposible. Me explico y pongo mi ejemplo. Cuando yo me fui a quiebra, ¿sí? ¿Sabes qué salí a hacer? Me fui a conseguir dineros prestados. Porque según yo, lo que me faltaba para solucionar mi crisis en ese momento era dinero. Cuando yo caigo en esta crisis y me voy a conseguir dinero, yo estaba solucionando ese problema desde el mismo estado de conciencia en el que lo creé. En el mismo estado, desde la carencia, desde el enojo, desde la rabia, desde la impotencia, desde el yo puedo. Si yo pude una vez, yo también puedo salirme de esta. Pues, ¿qué hizo eso? Fue y me llevó a abrir más huecos financieros. Más huecos financieros. Si yo en ese momento, y esta es la invitación que le hago a ustedes, si en este momento ustedes están pasando por una situación financiera, de salud o de relación, llámese relación con hijos, con pareja, con padres, con amigos, laboral, si están pasando por una de esas situaciones, dejen de buscar afuera. Para seguir a Jesús, tienen que desprenderse de toda esa basura que hay acá. Y esa basura que hay acá fue conformada por papá, por mamá, por hijos, por sociedad, por amigos, por hermanos, por todos ellos. Eso es que hace referencia esta parte. Por eso el título de hoy de ¿por qué deshacernos o por qué alejarnos? ¿Por qué alejarnos de papá y mamá? Por esa razón. Porque papá y mamá tuvieron pero muy buena intención de crianza. Muy buena intención. Nos pegaban, sí, tenían buena intención de evitar que nos perdiéramos en las drogas. Sí, pero los correazos, les aseguro, familia, les aseguro que nadie puede decir ahorita, qué chimba, yo sí me gocé un correazo que me dio una pela que me dio mi papá en un árbol por allá, yo estoy feliz de esa pela, no se me olvida, porque fue muy feliz, nadie se acuerda de eso así. Entonces, violencia trae más violencia. Entonces, ¿tenían buena intención? Sí, no, eso no cabe duda, pero muy mala información. Muy mala información. Ahora, si ellos nos enseñaron así, ¿sí o no? Adivina cómo están ustedes. O cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Sí ves? Somos igual, estamos operando igual. Y entonces otra parábola de Jesús. Por tus frutos te os conoceré. ¿Quieren saber cómo están ustedes a nivel emocional? Pilla este dato lo he compartido siempre, pero sé que hay personas nuevas. ¿Quieren saber qué les espera a ustedes en el futuro a nivel emocional? ¿Quieren saber? ¿Quieren ver su futuro? ¿Quieren ver su futuro? Observen a sus padres. Y ojalá los biológicos, por si no falta que tenga padres adoptivos, ¿vale? Pero principalmente observen los padres biológicos. Y
cuando usted los observa y ve a padres diabéticos, padres con cáncer, padres divorciados, papá vive por ahí en una piecita arrumado, mamá vive de arrimada no sé dónde, más o menos por ahí va el camino, más o menos por ahí va pintando. Ese es el futuro nuestro no resuelto emocional. Ahora, ¿quieren saber qué les falta por solucionar a nivel emocional, ¿sí?, del pasado? Observen a sus hijos y ahí se van a dar cuenta. Es así, observando. Y yo los observo a ellos y lo que veo no me gusta, entonces es hora de cambiarlo. Estos espacios es para eso estoy creando talleres, conversatorios, estoy haciendo retiros, voy a hacer retiros, todavía no lo tengo programado, pero voy a hacerme un retiro presencial de unos 2 días. Listo, el año pasado hicimos, este año no tengo todavía programado. Tengo el domingo el taller de sanando el niño interior, que ya creo que ya están los cupos. Pero bueno, y el taller de padres consciente virtual, me encantaría verte aquí. Entonces, para eso están estos espacios, para eso están. Y si están no sé dónde estén viviendo ustedes, pueden buscar en información en Hotmart, que es una universidad virtual donde encuentran cursos de espiritualidad, de yoga, de constelaciones, de cómo sanar mi relación de todo eso. Porque la forma de cambiar mi situación que tengo, ¿sí?, de ese caos, es con información, ¿sí? Y entonces cuando la cambio con información funcional, estoy haciendo que esa situación caótica la pueda reparar desde otro estado de conciencia. Vuelvo y le repito, porque es imposible que podamos solucionar una situación desde el mismo estado de conciencia que fue creado. Familia, cuando estemos frente a una situación caótica, les voy a decir, dejen de buscar afuera, vayan adentro, y si no saben cómo hacerlo, levanten la mano. Ya me conocen, ¿cierto? Ya simplemente pidan el número de teléfono, me hablan y podemos conversar y los puedo orientar. La salida no es hacia afuera, la salida es hacia adentro. Todo aquello que está pasando en la vida de manera caótica es un desconocimiento, y es un desconocimiento principal de nosotros mismos. Y no nos conocemos, porque les aseguro que si ustedes se fueran a manejar un auto y ustedes no saben manejar carro, ustedes van a manejar carro y no saben manejar carro, pues lo van a volver mierda. Ustedes lo van a volver mierda. ¿Por qué? Porque no saben manejar carro. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De ustedes o del carro? Pues es de ustedes. ¿Quién tendría que solucionar primero? ¿A ustedes o el carro? Pues a ustedes. ¿Qué tienen que conocer primero? ¿Ustedes o el carro? Pues se tienen que conocer ustedes. Entonces, cualquier situación por la que estén pasando es porque están desconociendo algo, porque estamos repitiendo patrones, porque estamos siendo leales a la familia. Mira, me ha pasado otra cosa que me pasó a mí con el tema financiero, que también descubrí en este proceso, y se los cuento porque sé que muchas cosas de estas pueden resonar con ustedes, y la invitación es que ustedes lo revisen en ustedes. Yo soy ese espejo, y es que una de las cosas que pasó conmigo fue en la lealtad familiar. Yo empecé resulta que yo tuve momentos a nivel financiero que tenía buenas escaladas. Entonces yo era como una montaña rusa, ¿no? Luego caía, luego volvía a subir, y resulta que yo pensaba que eso era normal. Resulta que ya cuando tuve mi quiebra financiera, ya me empiezo a ir hacia adentro y empiezo a investigar qué era lo que pasaba acá. Me doy cuenta de que mi papá, que es el mayor de 11 hermanos, después de que muere mi abuelo, o sea, el papá de él muere, él como que de alguna forma se hace cargo como de la familia, pero mi papá llegó un momento en que él quería como acaparar el dinero. Entonces quería como tomar un dinero, repartir la herencia, ¿sí?
decirle a cada uno, decirle, vea, a usted le corresponde esto, a usted le corresponde esto, y hasta luego, se van. Y resulta que a mí se me quedó grabado porque yo recuerdo, a raíz de eso pasó un suceso en la familia que marcó el rumbo de la vida de la familia, y recuerdo que después mis tíos me comentaban, me decían, sí, es que su papá nos quería a nosotros despachar, es que su papá quería dividir la familia, es que su papá quería a través del dinero hacer esto. Y yo de niño, yo escuchaba eso. Resulta que una de las cosas que encontré, un patrón que encontré inconsciente, era que cuando yo tenía dinero me desprendía de él, porque en mi inconsciente el dinero representaba división de familia. Y lo curioso fue que justamente el dinero dividió mi familia. ¿Sí me sigue? Por eso lo que evitamos, lo invitamos, y lo que rechazamos, lo atraemos. Es así como funciona. ¿Sí ves? Entonces, también me he encontrado en todo este proceso personas que llegan a mí a decirme, Giovanni, es que me cuesta prosperar. Y cuando empezamos a investigar un poco, me empiezo a dar cuenta, o nos empezamos a dar cuenta con la consultante o con el consultante, que la persona vivió en una familia donde era normal la escasez. Entonces, cuando alguien estaba prosperando, esa persona próspera era mal vista. Era como que, ay, mire, el ricachón, usted no puede conseguir, o usted ahorita que va a conseguir dinero, va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona que estaba queriendo ser próspera? La bajaban al mismo nivel y no la dejaban prosperar. La bajaban al nivel porque la lealtad familiar era, aquí sufrimos todos, aquí comemos mierdita todos. Aquí comemos mierdita todos. Ese era el patrón que tenía esta persona. Y esto no lo deja prosperar porque le era imposible, porque en su subconsciente había una lealtad familiar de sufrimiento. Yo no prospero porque entonces voy a serle infiel a mi familia. Y como eso, muchísimas cosas. Me he encontrado con padres que se enferman, mantienen enfermos. Y resulta que cuando empezamos a ver, es que a través de la enfermedad viene la atención de sus hijos. Entonces generan con la enfermedad que sus hijos no se vayan, de su lado. Y esto es garrafal, esto es nefasto, esto es, mejor dicho, como padres hacemos la cagada de la vida con nuestros hijos o con los hijos. ¿Sí ves? Porque queremos que ellos entren a solucionar y a reparar situaciones que nosotros, puchica, no nos hacemos responsables. Por eso el tema de hoy, quiero que lo entiendan con esa profundidad, de verdad. O sea, la Biblia no está escrita, hay interpretaciones, pero yo los invito a que le quiten la religiosidad. Porque inclusive cuando hablan de Adán y Eva, no es ese Adán y Eva, ya hay otra información mucho más profunda, que ya luego les estaré compartiendo, de Babel, del dinero, o sea, muchas cosas que hablan de que nos han embolatado la pita, nos la han embolatado, y nosotros vamos como ovejitas mansas ahí, y no cuestionamos nada. Por eso les dije al principio, cuestionen esto, no me lo crean, vayan, valídenlo, verifíquenlo, busquen por otra parte, no traguen entero, ¿ya? Pero si esto les hace sentido, pues búsquenlas, si les hace sentido lo que les estoy diciendo, busquen la señal por ahí, ¿vale? No vayan a querer inventar la rueda, siempre háganle caso a lo que sientan acá. Si esta información la están sintiendo acá, ahí es donde es. Y es donde es. ¿Sí? Por eso yo siempre le pregunto a las personas, y se las pregunto en las sesiones de constelaciones familiares, yo les digo, ¿qué estás sintiendo? Porque la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios, con el universo, siempre hablo de Dios con el universo, es para que con el que usted resuene, ¿vale? Para mí, Dios, o un ser, ese ser superior. ¿Listo? Ellos se comunican a través de lo que sienten,
¿sí? Por eso en la programación neurolingüística, cuando tú quieres decretar algo, siempre te dicen, ve y vívelo, ve y siéntelo. ¿Quieres una finca, una mansión? ¿Quieres una casa X con 10 habitaciones, con 5 baños, con piscina? Vaya, busque una, entre y sienta como si esa casa o esa finca fuera tuya. Siéntela, porque ahí conectas, si es que se atrae. No es solo pensándolo, no es solo ahí imaginándolo, no funciona así. ¿Ya? Para que se materialice, tienes que vibrarlo, tienes que sentirlo. Entonces, lo que te haga sentido, quédese con eso, familia, quédese con eso. ¿Listo? Entonces, para ir resumiendo el tema de hoy, familia, lo que nos dijeron nuestros padres tenían muy buena intención, era con muy buena intención, pero con una mala información. Prueba de ello es revisen cómo van llevando su vida, ¿sí? Porque no es normal que nos estemos dando cuenta, no es normal que nos enfermemos. Hay que conocernos un poquito. Les voy a dar un dato. La energía, nosotros estamos creados por energía masculina y energía femenina, así como el bombillo que ustedes tienen ahí arriba, que está alumbrando en este momento, alumbra porque está conectado a una energía positiva y a una energía negativa. Está el día y está la noche. Hay una polaridad. Entonces, nosotros necesitamos de esa polaridad, de ese masculino y de ese femenino, que fue papá y que fue mamá, pero de ellos solo tomamos el 5% de la parte biológica, o sea, de la parte física, solo el 5%, el color de ojo, la estatura, solo el 5%, el 95% es emocional. Y en esa emoción está lo que creía papá, lo que creía mamá de una relación, de lo que creía de una familia, que una familia es papá, mamá y un hijo, pero la familia terminaba siendo el hijo. Eso es muy pesado para un hijo. Y después no se separan o no se vuelven una nada, porque quién se queda con el hijo, porque no lo dejó ir, porque no, ya no puede ser así. O sea, en la división nunca vamos a encontrar amor, nunca. Pero para poder unirnos, tenemos que desprendernos de todo ese ropaje viejo, que también hay una parte con la Biblia que habla de eso. Puedes poner vino nuevo en odres viejos. Si pones un retazo de una tela vieja en una ropa nueva, la vas a dañar. Tienes que deshacerte de todo ese mugrero, de toda esa suciedad, de todas esas creencias que vienen de papá, de mamá, de hermanos, de esposa, porque esposa le dijo, tenemos que ser hasta la muerte, porque no sé qué, porque contigo todo. Marica, pero al mes de casados ya se están partiendo la madre. ¿Tú crees que Dios estaría arriba diciendo, ay, qué bueno que yo, menos mal estos hijos que estoy viendo allá partiéndose la madre, juraron ante una iglesia que van a estar hasta el fin de la vida? No creo. O sea, yo no creo que ustedes como padres estén felices de ver a sus hijos dándose entre ellos en la mula. No creo. O sea, a mí eso no me hace sentido. ¿Sí? Entonces hay que desprendernos de tanta basura, de tanta creencia. Y entonces cuando yo desprecio, ese desprecio es una interpretación, ¿vale? Es una interpretación. Cuando yo desprecio a papá, a mamá, a hermano, esposa, hijos, no los estoy despreciando a ellos físicos, no, porque sería incoherente. Vuelvo y les digo, es a las creencias de ellos. Voy a contarles otra anécdota ya para ir cerrando. Hace como un año y medio, yo que regreso después de haberme ido al país, yo llegué a vivir a la casa de mi mamá. Llegué como por una temporada corta y recuerdo que estando ahí en la casa de mi mamá, en algún momento mi mamá me dice, hijo, usted como hombre de la casa debería como controlar mis finanzas. Póngale pues cuidado.
usted como hombre de la casa debería controlar mis finanzas para yo no estar tan endeudada y bueno, y ese tipo de cosas. Yo ya teniendo esta información, obviamente, y con mucho respeto, ahí yo no le dije nada, yo le dije, ok, mamá, pero luego busqué un espacio, me senté a tomarme un café con ella y empezamos a hablar y yo le dije, mamá, con tu permiso te voy a compartir algo que sucedió. Y le dije, mamá, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? Y me dijo, sí, hijo. Yo le dije, mamá, yo no lo voy a hacer. Y le dije, no lo voy a hacer, mamá, porque piensa en esto, cuando tú dices de manera consciente, tú no estás queriendo decir que yo soy tu pareja, pero de manera inconsciente, tú me estás poniendo como tu pareja. Si yo acepto, mamá, si yo acepto, me vuelvo tu pareja de manera inconsciente. Y entonces, como ya creo una relación contigo de pareja, luego me va a costar ir a tener pareja. Luego me va a costar formalizar una relación. Porque para el universo yo ya tengo pareja. Entonces voy a traer a mi vida personas comprometidas. No sé si a ustedes les pasa, me gustaría que compartieran ahí. No sé si a ustedes les pasa que hay personas que dicen, oye, pero a mí no me siguen sino hombres comprometidos o mujeres comprometidas. Puta, ni una pues libre. No sé si le ha pasado. Déjenme saber ahí. ¿Alguien le ha pasado o conoce el caso de alguien? La respuesta es, si llegan hombres o parejas comprometidas o parejas que no quieren nada en serio, es porque tú ya tienes algo en serio. Y normalmente tú ya tienes algo en serio con uno de tus padres. Ve y revísalo. Y cuando empezamos a revisar, claro, viven en casa de papá, viven en casa de mamá y están haciendo la función de pareja de papá o de pareja de mamá. Es así como funciona esta vaina. Porque vuelvo y les digo, si las cosas, si comunicarnos con Dios fuera por palabra, pues tendríamos a Dios más loco que un berraco, porque aquí lo que es X palabra en buceta, aquí en Colombia es una cosa, en Brasil buceta es otra cosa, ¿sí ves? Y en España será otra cosa. Entonces tendríamos a Dios loco. Yo aquí pidiéndole a Dios, ay Diosito, mándame una buceta, yo quiero tener una buceta para que me dé ingreso. Y en Brasil buceta significa vagina. Entonces imagínate yo en Brasil pidiendo una buceta, entonces me va a mandar vaginas, ¿sí? Entonces no funciona así. El lenguaje universal es el amor. Por eso todos sentimos rabia, tristeza, angustia, todos sentimos, donde quiera que estemos, todos sentimos lo mismo, pero no todos expresamos lo mismo, o por lo menos de la misma forma, ¿sí ves? Entonces, ¿qué me pasó ahí? Yo le dije eso a mi mamá. Yo le dije, mamá, no lo voy a hacer. Mi mamá no lo entendió en ese momento muy bien, no lo entendió, pero ya ella obviamente sabe un poquito a lo que yo me dedico, ya ella también está en esta onda. Tiempo después me dijo, hijo, ya entendí lo que tú me dijiste ese día. Y me parece que sí, me hace sentido, claro, porque yo te estaba poniendo como pareja, de manera inconsciente. Era como, usted es el hombre de la casa, ¿y qué hace un hombre de la casa? ¿Y quién es el hombre de la casa? Pues normalmente es papá, ¿sí o no? Y si ella y yo, quiere decir que ella era mamá, yo era papá. Yo era la pareja de él. ¿Sí ves cómo es? Entonces, terminamos en una relación incestuosa, no conyugal. Eso es una mezcla ahí rara. Pero, entonces, ¿me van entendiendo, familia? Si no tenemos la capacidad de desprendernos de las creencias, de las estructuras, de los dogmas de papá, de mamá, de nuestra familia, amigos, inclusive de lo que nosotros decimos que ese soy yo, es que así soy yo. Si no tenemos esa capacidad, familia, alístense porque nos espera un infierno de vida. Pero si tenemos la disposición de mandar eso al carajo y decir qué es lo que hay que hacer y decir, Giovanni, venga a ver, explíquenme cómo es que le empezamos. Bienvenidos, bienvenidas, porque les espera un camino más liviano. ¿Sí? Sin problemas, no, eso sería una mentira. Van a haber situaciones en las cuales se van a enfrentar, pero ya van a saber cómo enfrentar.